El tema para hoy es suicidio. Si nos hacemos una pregunta, ¿entrarán al reino de los cielos las personas que se suicidan? Y la respuesta es no, porque de acuerdo a la Santa Biblia es un acto de cobardía. Veamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esto aplica a todos, aquellos que se suicidan, ya sean creyentes en Cristo, sean religiosos o inconversos. Veamos lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y como ejemplo, veamos 1 Samuel capítulo 31, versículos del 1 al 5. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. En otras versiones dice que tuvo mucho miedo de ellos. ¿Y sabe por qué? Veamos el siguiente versículo. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Pero vea usted el versículo anterior que dice, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Ahí está el escarnecer, perdone, es torturar, porque no lo iban a matar inmediatamente, sino que lo iban a torturar. Y eso es lo que tenía él, miedo, y por eso se suicidó. Veamos otro caso de Judas Iscariote. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y si nos hacemos una pregunta, ¿por qué se ahorcaría a Judas Iscariote? Por no afrentar su grave pecado ante el Señor Jesucristo, por haberle traicionado y pedirle perdón. Si le hubiera pedido perdón al Señor Jesucristo, estoy seguro que le hubiera perdonado, porque el Señor Jesús declara, dice, yo no he venido a condenar a nadie por sus delitos y pecados, sino que he venido a salvar. Y otra escritura que dice Jesucristo, que por un pecador que se arrepiente y se convierte a Él, hay gozo delante de los ángeles de los cielos. Veamos Proverbios capítulo 28, versículo 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y eso es lo que pasó con Judas Iscariote por no haber tenido el suficiente valor de haber ido y afrentarse ante el Señor Jesucristo y haberle pedido perdón. Otro ejemplo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, y la pregunta que nos hacemos, dice, ¿por qué Pedro negó a Cristo? Bueno, vamos a ver por qué. Fue por un impulso de cobardía para no ser condenado a la muerte junto con el Señor Jesucristo. Pero la grande diferencia de él y entre Judas Iscariote es que Pedro se arrepintió y hasta lloró, porque lo había negado 3 veces. Y uno dijo, hasta maldijo, maldita sea, no conozco a ese hombre.
Otro ejemplo lo vemos en Números capítulo 13, versículo 30 en adelante, del pueblo de Israel que fueron aquellas personas que fueron seleccionadas por ir a reconocer la tierra que iban a heredar. Veamos, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecían a ellos. Y por ese acto de cobardía, que dudaron del grande poder de Dios que les había manifestado su grande gloria, su grande poder y que iba con ellos, dudaron, y por eso es que no entraron a la tierra prometida. Ahora, si nos hacemos una pregunta, ¿por qué se suicidan algunas personas? Bueno, puede ser por un sinnúmero de motivos y excusas. Y solamente mencionaré algunas. Por no tener el suficiente valor o desconocer cómo enfrentar a las circunstancias, pruebas y problemas del mundo de maldad. Y esto acontece en adolescentes y jóvenes por bullying. Podría ser verbal, físico, social, cibernético, sexual en sus escuelas o por falta de amor e interés de sus padres hacia ellos y quizás por problemas con sus padres en sus hogares, siendo ignorados y sin nadie que los asesore, los anime y los ayude para seguir adelante. Otras personas quizás por haber sufrido una violación. Otras personas quizás por haber sido engañados, traicionados de la persona en quien habían puesto toda su confianza. Y esto les causó depresión, les da por emborracharse, drogarse y una sobredosis, se suicidaron, se quitaron la vida. Otras personas se sienten frustradas por no haber logrado su propósito que se habían propuesto o la meta que se habían propuesto en su vida. Y podría ser un sinnúmero de excusas, como lo mencioné, que por haber sufrido una humillación, una burla, o por no ser comprendidos o ignorados y rechazados de su misma familia. Y viven desesperados, con miedo, y se nota un gran desánimo y pues no tiene sentido para ellos seguir viviendo, según ellos, y se sienten solos, confundidos, pensando que todo el mundo les dio la espalda. Y lo que no saben estas personas, lo que dice la Santa Escritura, Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Y aún veamos este pasaje tan hermoso, Salmo 27, versículo 10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. O sea que Dios es precioso, es maravilloso, Él es el que nos ama y el que nos da la vida. Y si nos hacemos una pregunta, ¿qué puede valer más que un tesoro, por muy grande que sea ante los ojos de Dios? Veamos Eclesiastés 9:4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque un león, aunque sea grande y muy peligroso, pero si está muerto nada puede hacer. Pero un perrito, aunque sea chiquito, si una persona se cae en un pozo, va a estar ladrando y ladrando hasta que venga gente a ayudarlo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, del 6 al 10.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y el Señor Jesucristo sigue diciendo en Lucas 15:10, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, amoroso y precioso, que nos ama y vino a salvarnos. Suicidarse es tomar una decisión muy equivocada. Pero cualquiera que sea el problema, todo tiene solución en este mundo, mientras el Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo ser viviente, permite estar, o sea, que estemos con vida, para que reflexionemos y nos arrepientamos de nuestros malos, o sea, de nuestras malas decisiones y, por supuesto, de nuestros muchos pecados. Si usted se pregunta, ¿por qué pasa todo este mal en nuestras vidas? Y la respuesta es, porque hay dos reinos en este mundo. El reino de Dios, que está, lo dice Mateo capítulo 6, versículo 13, y versículo 33, y capítulo 7, versículo 21, y capítulo 11, versículo 12. Y está que es el reino de Dios de amor, de paz, de gracia, de misericordia, de salvación, de sanidad, perdón de pecados, bendición y vida eterna, etcétera, etcétera, en Jesús Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y también está el reino de Satanás. Veamos donde dice Mateo capítulo 12, versículo 26 y capítulo 4, versículo 8, y Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, y capítulo 11, versículo 18. O sea, por eso Jesucristo dijo, si Satanás estuviera dividido, ¿cómo permanecería su reino? ¿Verdad? O sea, el reino de Satanás, que es de violencia, fraude, mentira, robos, secuestros, rebelión, desobediencia a los padres y a las autoridades, odio, rencor, fornicación, adulterio, idolatría, pobreza, miseria, enfermedades, religiosidad, confusión, muerte, etcétera, etcétera. Ese es el reino de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo, refiriéndose a ese reino de maldad y de pecado. Y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Y por eso es que existen dos reinos. Y una aclaración, si usted no está en el reino del Señor Jesucristo, pues está en el reino de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y en la Santa Biblia encontramos que los que siguen la corriente de este mundo de maldad y de pecado son hijos del diablo. Veamos Juan 8:44. Veamos la declaración que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y veamos lo que los apóstoles dijeron a un hombre, por ahí dice, en Hechos capítulo 13, versículo 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, lo vuelvo a repetir, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y muchas personas dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios es así? No es así, Dios es bueno. Si una persona está haciendo el mal, ¿cómo quiere recibir el bien? Y se adora, no adora al Dios Altísimo, el que nos da la vida, no es agradecido, no anda en el camino de Dios y anda en el mal y practica el mal y aún adoran hasta la disque, entre comillas, santa muerte, ¿cómo quieren recibir vida de Dios? Porque están en el reino de Satanás y no en el reino de Dios. Pero la buena noticia es cuando se conviertan al Cristo vivo y resucitado, sus pecados les serán perdonados y reciben el poder de Dios y el perdón de sus pecados y la vida eterna por Cristo Jesús, que pagó con su bendita y preciosa sangre y con su vida. Y toda la humanidad hemos pecado y somos pecadores ante los ojos del Dios nuestro Creador. Veamos Romanos 3, versículo del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o separados, alejados de Dios. Por eso el que le están dando cabida al maligno. Y el apóstol Pedro dice, no dé lugar al diablo. Y veamos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y esto está hablando de la segunda muerte espiritual, no de la muerte física, Apocalipsis 21:8. Pero vea usted lo que sigue. Más la dádiva, o sea, lo que Dios da gratuito, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre amoroso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Todopoderoso. La buena noticia es que el Señor Jesucristo descendió del cielo a la tierra, murió, derramó su preciosa sangre y vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y el mismo día que murió fue quitado de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder y gloria para darnos vida eterna. Veamos 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y los confiesa al Señor Jesús Cristo viviente y resucitado, y se convierte de las tinieblas a la luz, o sea, del poder de Satanás, o sea, del reino de Satanás, a la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, eso está en Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18, y Juan capítulo, y el capítulo 3, versículo 19 de Hechos, y Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, por esto pues ahora dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Dios vuestro Señor, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, o sea, a Jesucristo,
el resucitado y viviente. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que el Señor ordenó a sus apóstoles antes de subir al cielo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vea, usted no dice hijos de Dios, sino que somos creación de Dios. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 44 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos capítulo 8, versículo 12 y 16 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea usted, hombres y mujeres, nunca bautizaron un bebé, porque eso no es válido ante Dios, eso es de la religiosidad, eso no tiene que ver nada con salvación. Y el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y en Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Véalo en la Santa Escritura, abra los ojos, no se deje engañar por religiosos que no conocen la Santa Escritura. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y Hechos 19, versículo 4 y 5 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién dice? Del Señor Jesús. Vea usted qué clara es la preciosa y bendita palabra. Y veamos la declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esta declaración lo hizo el apóstol Pablo porque él, después de haber creído en la palabra de Dios, haberse arrepentido y convertido de todo su corazón a Jesucristo, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Colosenses 2, 12 al 14 dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, sepultados con él, o sea, con Cristo Jesús, en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, o sea, con Cristo Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonado todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, vivo y resucitado. Así que después de haber oído el Evangelio, haber creído y haberse arrepentido y confesado sus pecados al Señor Jesucristo y haberse bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Vean, para que viva y tenga usted vida eterna en Él. Veamos Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras versiones dice, sí, he aquí estoy a la puerta y llamo, o sea, la puerta de su corazón. Entonces, veamos otros pasajes. Así que después de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón, vea usted lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús Cristo, andad en él. Y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que después de que usted hace todo lo que hemos visto, que se arrepintió, se convirtió, se bautizó en el nombre de Jesucristo y le recibió él, deja de ser hijo del diablo y viene a ser hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y el que da vida a todo lo visible y lo invisible. Y lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar, para alabanza de su gloria. Y lo vuelve a decir el apóstol Pablo en en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado a nosotros, dándonos las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que una vez que venimos a ser hijos del Dios Altísimo, el Señor Jesucristo nos da la potestad, o sea, autoridad, fortaleza a sus hijos contra el diablo. Y ya no podrá engañarnos. Veamos Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Dice, y volviendo los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí os doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes, son demonios, y escorpiones, ¿verdad? Satanás y los demonios, ¿verdad? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y dice el apóstol Marcos, en Marcos 16:17, el Señor Jesucristo le dijo, estas señales seguirán a los que creen, o sea, en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vea, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder en contra del maligno, de amor y dominio propio. Y en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernador de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que son demonios. Pero Cristo Jesús da a sus hijos el poder para luchar en contra el maligno y
y poderlo vencer en Cristo Jesús. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá como un perro con la cola entre las patas, huyendo, ladrando, porque no tiene más poder contra el pueblo de Dios. Los que estamos firmes en Cristo Jesús, llenos de su presencia, de su amor, de su gracia y de su Espíritu Santo. Pero si usted decide suicidarse por no poder aguantar los problemas, dificultades y angustias en este mundo, mucho menos podrá soportar el calor de las llamas del infierno. Lo dice Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Vea lo que dice ahí. Y luego Mateo capítulo 5, versículo 22 y capítulo 13, versículo 42 y capítulo 25, versículo 41 y Marcos capítulo 9, versículo 43 al 44, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, y capítulo 20, versículo 10 al 15, y capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Quiero hacer una aclaración. El suicidio no solo está en ahorcarse, tomar pastillas, darse un balazo, aventarse un barranco, sino en drogarse toma una sobredosis y se quitó la vida, ya se suicidó. Y veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Si usted una vez que usted ya aceptó al Señor Jesucristo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo y es hijo de Dios, dice lo que dice aquí. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O puede ser que usted no se drogue, pero puede ser también por el mucho consumo o el consumo de alcohol. O sea, eso es lo que se nombran borrachos. Vean lo que dice 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. Pero usted decide dónde quiere pasar la eternidad, o sea, con el Señor Jesucristo, en el reino de los cielos y gozar de su divina presencia, de su amor y de su gracia, el que nos ha creado, formado y el que nos da la vida y el sustento y todas las cosas, o con Satanás en las llamas del infierno. Dios nos da el libre albedrío. Vea usted Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice Dios, a los cielos y a la tierra llamo contra vosotros, que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan pues. Así que Dios nos da a escoger y usted decide seguir viviendo, buscar la gracia de Dios, fortalecerse en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que pagó por nuestros pecados con su preciosa sangre y con su vida en la cruz y resucitó al tercer día con poder y gloria. Y recuerde, este Cristo, el de la Biblia, no es los cristitos que fabrican los artesanos o religiosos, cristitos de todo tipo de materiales, de yeso, de mármol, de madera, de piedra, de oro, de plata, de metal, de cartón, no. Esos de todos tamaños, colores y precios. Eso no le sirve para nada. Si Dios manda un terremoto y se cae uno de esos cristitos y usted no lo levanta, no se puede levantar porque es peor que un muerto, no ha tenido vida. No le pida una basura, busque al Cristo vivo, al que nos ama y el único que nos puede perdonar y dar la vida eterna. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien podamos ser salvos. Fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Recuerde que Él dijo, yo soy la puerta, Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, porque Él es el mismo Padre. No dice yo soy uno de muchos caminos, es el único camino por quien podemos ir al reino de los cielos. Y si no es por Jesucristo, pues se irá al infierno. Y usted decide. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga, les dé sabiduría y entendimiento de su santa palabra y puedan hacer decisiones sabias de acuerdo al
la voluntad de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nos vemos en el próximo estudio.